Desde el Museo de la Universidad del Rosario queremos darles la bienvenida a este espacio del día de hoy, de esta noche de hoy. Queremos saludar a todas las personas que se conectan a través de redes sociales a esta charla, esta pequeña charla sobre uno de los personajes más importantes en nuestra historia, uno de los hombres que transformó para siempre la historia nacional, no solamente desde el derecho, sino también desde la guerra, desde la paz, desde la convivencia social y desde sus creencias, sus profundas creencias de liberal. Estoy hablando de el general Rafael Uribe Uribe, uno de los rosaristas más destacados de principios del siglo XX. Pero antes de hablar sobre este personaje, creo que es importante iniciar con un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19, pero también por las diferentes víctimas de la violencia social en nuestro país y las víctimas de las cosas que acontecieron ayer. La verdad y la justicia tienen que ir de la mano y desde la academia tenemos que pedir precisamente que todo lo que sucedió anoche no se repita y que por el contrario, tanto policías como manifestantes que han salido agredidos durante este paro nacional, pues encuentren justicia y asimismo se pueda vivir las siguientes manifestaciones y todo lo que venga en paz, en tranquilidad y calma. Hacemos un llamado desde, pues desde aquí, desde este espacio, a precisamente a protestar, pero protestar en calma, tratar de que no sucedan este tipo de acontecimientos que violan los derechos de todas las personas implicadas, tanto de agentes de la fuerza pública como de manifestantes. Entonces, en nombre de todas estas víctimas, rendimos el siguiente minuto de silencio. No olvidemos justamente que nuestro país se fundamentó precisamente en unos derechos que Rafael Uribe Uribe también ayudó a construir, que la vida, sobre todo ese derecho fundamental a la vida, es precisamente uno de los que más tenemos que tener presentes cuando hablamos de fechas como la de hoy, como la del 1 de mayo. Entonces, quisiera iniciar hablando un poco sobre algunos datos biográficos de Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe nació el 12 de abril de 1859, fue de origen antioqueño, nació en Valparaíso y desde muy joven tuvo una vocación cercana a la política, cercana hacia el derecho, por eso mismo ingresa a estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, luego de haber iniciado su carrera en lo que en aquel momento era el Colegio de Antioquia, hoy Universidad de Antioquia. Él hace el traslado porque es becado hacia la Universidad del Rosario y allí se gradúa finalmente de Derecho. Pero aparte de eso, pues es un hombre reconocido en el ámbito de la cultura, en el ámbito del comercio, porque pues va a ser uno de los primeros en traer el café. Entonces Rafael Uribe Uribe va a estar vinculado siempre a esa nueva cultura que estaban haciendo en el país, de la cultura cafetera, y él mismo va a ser un gran cultivador de este producto. Y el otro suceso por el cual recordamos a Rafael Uribe Uribe es su faceta como general de múltiples guerras, no solamente de la guerra de los 1000 días,
de su actividad y su actitud frente a las dificultades que en ese momento se estaban viviendo por cuenta de las guerras bipartidistas y también como un defensor de paz. De hecho, el año pasado, cuando estábamos haciendo nuestros conversatorios, y lo van a poder encontrar en YouTube, hablamos precisamente de esa vocación de Rafael Uribe Uribe como un hombre que después de haber participado en las guerras de los 1000 días particularmente, pues se va a volver uno de los mayores aliados en temas de cuestión de paz y como una de las teorías respecto a su muerte va a girar en torno justamente a su lucha frente a la paz, frente a la necesidad de construir un país en paz. Entonces estamos hablando de un personaje multifacético, el cual puede tener distintas aristas y todas ellas pues van a tener eh, una parte fundamental de esa vida activa de Rafael Uribe Uribe. Pero también cuando estamos hablando de cuando estamos hablando justamente de Uribe Uribe, pues estamos hablando de un personaje el cual pues hace parte fundamental de esos procesos jurídicos en el país, sobre todo en temas y de eh, en cuestiones que tienen que ver un poco con nuestro país, con con todo el derecho laboral que hay alrededor de las luchas obreras y luchas de campesinos en torno a justamente tener mayores condiciones de vida, condiciones equitativas respecto a cómo se estaba manejando en ese momento la vida de los jornaleros. Tenemos que recordar que el derecho laboral en Colombia no nace con la independencia, sino que nace precisamente a principios del siglo XX. En 1909 van a ser la primera ley que va a hablar, por ejemplo, de la situación de los trabajadores que por distintas condiciones van a sufrir o fracturas o daños permanentes en su cuerpo o van a estar enfermos. Antes de eso, los trabajadores y las trabajadoras que en ese momento existían, pues no tenían ese tipo de derechos. Entonces, ¿qué planteaba la ley? La ley que se llamó, de hecho, la ley Uribe, pues fue precisamente, por ejemplo, el derecho a que los ciudadanos que estuvieran laborando y sufrieran un daño de trabajo, pues los empleadores sean justamente las personas que ayuden a cotizar un poco o que ayuden a cotizar la situación de ese trabajador, que exista el derecho a la primera pensión por daños y perjuicios a causa de una mala práctica laboral, que se empiece a hablar entonces de salud laboral en el país. Y es que no es gratis porque justamente este país, Colombia, es un país en el cual Rafael Uribe Uribe va a intentar construir una va a intentar construir algo que se llamó el socialismo de Estado. Rafael Uribe Uribe va a ser en realidad uno de los promotores de las ideas de la socialdemocracia en Colombia. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es una ideología política en la cual se sugiere que el Estado colombiano o que el Estado esté justamente unificado o que esté siempre velando por la defensa de los trabajadores. Entonces, Rafael Uribe Uribe, en sus debates en el Congreso, va a ser el primero en decir es que los trabajadores en Colombia no deberían de trabajar 14 horas, sino que deberían de trabajar menos horas, porque el trabajador, igual que el empleador, debería tener unas horas de ocio, unas horas de descanso, unas horas de trabajo y unas horas libres. Entonces, va a ser uno de los primeros que va a hablar sobre la situación de lo que estaba sucediendo en ese momento de la sobreexplotación laboral. También va a ser uno de los primeros en denunciar la producción petrolera como una de las causantes de los mayores daños
hacia los trabajadores. Entonces, él va a ser al igual que un tiempo después, lo va a hacer Jorge Eliezer Gaitán, va a ser uno de los primeros en hacer debates en el Congreso sobre temas sindicales. Va a ser uno de los promotores del sindicalismo en Colombia. Y eso es justamente lo que lleva a Rafael Uribe Uribe a volverse una de las figuras más importantes e icónicas del país. De hecho, tan es así que justamente va a ser parte fundamental de lo que tenemos en el área monumental, no solamente en Colombia, sino y particularmente en nuestro país. Y de hecho, en Argentina se hacen tesis de grado sobre la influencia del derecho laboral de Rafael Uribe Uribe, porque Rafael Uribe Uribe no solamente va a ser el primero en el país, sino que prácticamente va a ser ese primer eslabón en América Latina. Entonces, estamos hablando de un motor, así como a Antonio Nariño se le llama el promotor de la independencia, pues estamos hablando del promotor del derecho laboral en Colombia, un hombre que justamente bebiendo de todo lo que estaba sucediendo en Europa, fue capaz de construir ese tipo de leyes, unas leyes que estaban al servicio justamente de los más desaparecidos, de las personas que más lo necesitaban, sobre todo justamente esos empleados de las incipientes e iniciantes industrias colombianas, las cuales, pues, igual que como sucedió en la revolución industrial en Inglaterra y en otros países de Europa, se aprovechaban de su condición de industria y de lugar que generaba empleo para eh, perjudicar o para, no necesariamente perjudicar, tal vez esa no es la palabra, tal vez la palabra sería como sobreexplotar a los trabajadores. Y pues Rafael Uribe Uribe, incluso durante la guerra, va a hablar que una de las causas es justamente la causa de los trabajadores. El derecho, por mínimo que sea, debe prevalecer sobre la conveniencia, por grande que parezca. Es justamente una de esas frases de Rafael Uribe Uribe, en la cual hablaba de la necesidad de que existieran derechos por encima de la conveniencia. ¿Cuál era la conveniencia? Pues las ganancias. Ese tipo de dinero, ese tipo de producto del trabajo, de su fruto del trabajo, del cual finalmente ni siquiera los empleados estaban recibiendo. Ya después, con el tiempo, pues Colombia va a tener una ley integral de sindicalismo, el cual pues va a ser apoyado por el presidente Enrique Olaya Herrera y después por el presidente López Pumarejo, del cual su hijo López Miquelsen también va a tener una influencia bastante importante. Después pues también van a existir unas modificaciones de esa primera ley laboral, leyes las cuales iban a ir en beneficencia de los trabajadores, también de los empleadores, pero de esa manera es que se inicia el debate del derecho laboral en Colombia. Entonces, nuevamente, sin la influencia de Rafael Uribe Uribe, hubiera sido muy difícil construir un poco de los derechos que hoy por hoy los trabajadores y las trabajadoras tienen. Derechos que, como sabemos, el 1 de mayo, pues son los días en donde la gente sale justamente a hablar sobre este tipo de cosas, sale a reflexionar sobre sus derechos y sale a exigir los derechos que aún hacen falta. Entonces, justamente, más que hablar sobre lo que sucedió en Chicago, más que hablar sobre los 11 anarquistas fusilados, sería interesante que en Colombia empezáramos a hablar un poco sobre la influencia de estos personajes que junto a Rafael Uribe Uribe empezaron a hablar sobre la necesidad de construir en el país este tipo de manifestaciones, este tipo de pues modificaciones, este tipo de leyes que pues le permitieran mejorar la calidad de vida a todas las personas que habitaban el territorio nacional. Por ejemplo, pues la Flor del Trabajo, María Cano, que también hizo parte fundamental, no solamente en estas luchas, sino también en la construcción del Partido Socialista, en la construcción del Partido Comunista, los cuales pues, han sido
los grandes abanderados de este tipo de luchas, este tipo de conversaciones junto con el Partido Liberal, que pues era el partido justamente de Rafael Uribe y de Olaya Herrera, también de Benjamín Herrera, que sería una de las manos que más apoyaría, una de las manos y una de las mentes que más apoyaría justamente en las luchas de Rafael Uribe. Lamentablemente, pues como sabemos, este tipo de personajes, Rafael Uribe, personajes que son fundamentales para la construcción de derechos del país, se vuelven una carga para ciertas personas, se vuelven incómodos para ciertos grupos que al final se mantienen en la oscuridad, porque el asesino el asesino intelectual y eh, quien dio la orden de asesinar a Rafael Uribe, no, nunca se pudo saber, se supo quiénes eran los autores materiales. Leo Vigilio Galarza y Jesús Carvajal fueron los asesinos, un par de eh, un par de carpinteros los cuales dijeron que habían sentido que Rafael Uribe había traicionado al Partido Liberal y lo asesinaron. Sin embargo, siempre se sostuvo y siempre se sospechó que había, aparte de estos dos asesinos, más personas vinculadas. Y es la fecha, 100 años después del asesinato, porque Rafael Uribe muere en 1914, es decir, que en el 2014 se cumplieron los primeros 100 años del magnicidio, que aún no se sabe quién lo asesinó. Lo cierto es que este par de hombres fueron hasta las escalinatas del Congreso y a punta de hachazos acabaron con la vida de este prohombre realmente de nuestra sociedad. Fue eh, terrible el asesinato de Rafael Uribe. Muchos incluso dicen que justamente era porque él estaba planteando toda una querella respecto a las nacientes minerías del país, respecto a la naciente empresa bananera que en ese momento se estaba estableciendo y respecto a todas estas industrias extranjeras, las cuales estaban teniendo sedes en Colombia y no estaban cumpliendo ninguna de las leyes que hasta este momento se estaban planteando e incluso estaban volviendo más precaria la situación de los trabajadores, de los empleadores y de la gente que pues, en ese momento estaba pues construyendo este tipo de empresas desde la labor, no desde el capital, sino desde el trabajo, que era justamente el área del cual Rafael Uribe estaba volviendo defensor. Entonces, estamos ante uno de los primeros crímenes que vamos a tener en nuestra historia. Aquí está justamente un poco como la Republicana, un periódico de la época, daba la noticia del asesinato y del atentado contra Rafael Uribe. Luego, pues vamos a tener otro tipo de noticias por el mismo estilo que van a ir empañando el siglo XX. De hecho, yo quisiera decirles que esta es la entrada un poco a algo que se está preparando para este mes justamente, que van a ser una serie de conversaciones, una serie más bien de una especie de recorrido que vamos a hacer desde el museo justamente para hablar sobre la situación de las luchas sociales vistas desde la Universidad del Rosario, cómo los rosaristas aportaron en distintos momentos de su historia a la construcción de nación desde la protesta social, desde la exigencia social y cómo estos cambios fueron construyéndose a través del tiempo por medio de las manos de estos personajes. Entonces, nuevamente, vamos a tener el caso de Rafael Uribe, vamos a tener el caso de Luis Robles, vamos a tener la séptima papeleta, que va a ser uno de los hitos más recientes de nuestra historia, y cómo todos ellos, desde sus posiciones y desde sus áreas, ayudaron a construir el país que en buena o mala fortuna tenemos el día de hoy. Yo creo, en muchos casos, en buena fortuna, porque ayudaron justamente a mejorar situaciones que en el antaño, que en el pasado, pues estaban siendo cada vez más complicadas y eran
situaciones las cuales eran realmente insostenibles. Entonces, la invitación también es para que conozcamos la vida y obra de Rafael Uribe. Realmente, eh, a pesar de ser tan joven, pues fue un hombre que ayudó a construir desde distintos escenarios y que sin duda alguna el país debe un poco más de recordación. Estamos hablando de un hombre el cual, digamos, en Bogotá hay una localidad que se llama como él, varios colegios, hay hospitales. Sin embargo, suele suceder con este tipo de personajes y ahora lo vemos con todos los problemas monumentales respecto a estatuas y demás que se están dando los debates sobre los monumentos, los cuales lamentablemente la gente no lo conoce, ¿no? Realmente la gente pasa por alto la figura de este gran colombiano que sin duda alguna, con todas sus acciones, con todo lo que hizo, ayudó a construir un mejor país. También tenemos que recordar que, por ejemplo, este tipo, este par de hombres, este par de asesinos, uh, después serían liberados momentáneamente de la cárcel donde estaban, que era la cárcel mayor de Cundinamarca, que hoy por hoy es justamente el Museo Nacional, y fueron soltados momentáneamente para grabar una película sobre el asesinato de Rafael Uribe, película que también se desapareció con el tiempo, del cual solamente se rescatan algunos fragmentos. Este es uno de esos fragmentos. Entonces, justamente estamos hablando de un asesinato y de todo un proceso que tuvo varias irregularidades en ese momento, pero aún así debemos de mantener vivo en la memoria no solamente ese hecho, ese acontecimiento en 1914, sino cada uno de los pasos que hizo este hombre en vida. Entonces, esa es la invitación también es para que nos sigan en redes sociales, allí pues van a encontrar toda la información de lo que hacemos en nuestro museo. Recuerden también que tenemos una app que pueden descargar en todas las tiendas de aplicaciones. Allí buscan Museo Huerro o Museo de la Universidad del Rosario, descargan y podrán tener una experiencia de realidad aumentada, la cual pues va a ayudar un poco a incentivar esa curiosidad y ese interés que pueda haber en el área patrimonial, en nuestros cuadros, en todo lo que significa el Rosario como patrimonio, pero también de lo que significa el Rosario como historia. Asimismo, recuerden que en estos momentos solamente tenemos recorridos virtuales por cuestiones del COVID, por cuestiones de bioseguridad, pues tenemos unos recorridos virtuales. Nosotros vamos a estar muy dispuestos y dispuestos también a atender todas sus dudas a través de estos recorridos. Para hacerlos o para solicitarlos es muy sencillo. Nos escriban a nuestro correo visitasguiadas@urrosario.edu.co. Allí pues nos hablan de quiénes quieren asistir, cuántas personas, si quieren un recorrido en específico. Recuerden que tenemos una colección patrimonial bastante interesante, bastante grande. Tenemos una de las colecciones de retratos más interesante por cuanto quiénes son los retratados en el proceso de independencia. Asimismo, nuestros rectores, desde la fundación del colegio, desde el mismo fundador, que si bien no fue rector, pues es parte fundamental de nuestra historia, evidentemente, hasta la actualidad, hasta nuestro último rector previo a el doctor Alejandro Chain. Y asimismo queremos invitarlos para que nos sigan en redes sociales. En todas nos encuentran como Museo UR, y en YouTube y en Google Arts and Culture nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Allí, pues como ya lo dije, van a encontrar todo lo que hacemos en el museo, todas las colecciones, sobre todo en Google Arts and Culture, van a poder ver esos maravillosos cuadros religiosos, esos maravillosos retratos, y también una serie de exposiciones, las cuales pues están ahí condensadas y las cuales pueden disfrutar. Entonces, esa es la invitación, asimismo, para que busquen en nuestra página Museo de la Universidad del Rosario, el link de
una nueva exposición que se está haciendo sobre los visionarios de nuestro país. Son una serie de rosaristas o personas vinculadas de una u otra manera a la Universidad del Rosario, los cuales ayudaron a hacer emprendimiento social desde sus épocas y desde sus momentos. Entonces, es bastante interesante precisamente conocer la vida de estos personajes. No siendo más, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros y esperamos que podamos encontrarnos dentro de 15 días para hablar sobre otros personajes, sobre el patrimonio y sobre esa historia que nos brinda la Universidad del Rosario. Muchas gracias.